podcast donde hablamos mucho. Reímos mucho y algunas veces hablamos mucho sobre libros mientras nos reímos. Bienvenidos a Literamiguas. Hola amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Literamiguas. Yo soy Fa. Yo soy Janet. Y yo soy Mari. Y para el episodio de hoy decidimos que queríamos hablar o platicar un poquito acerca de literatura caribeña, porque creo que en episodios pasados ya hemos mencionado un poquito acerca de cómo nos gustó, lo mucho que nos gustó la materia de literatura caribeña. Entonces vamos a platicar un poquito acerca de cómo fueron nuestras primeras impresiones, tal vez, qué pensábamos acerca de qué es la literatura caribeña, qué es el Caribe, etc., y sí, así como primeras impresiones. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, en mi caso realmente, creo que es el caso de las tres. Fue un poco trampa porque llevamos la materia 2 veces, ¿no? Pero la realidad es que yo no tenía ningún tipo de expectativa hacia literatura caribeña. Cuando la vi por primera vez en el plan de estudios, ni siquiera como entendí el concepto como tal de literatura caribeña. Porque sí es cierto, o sea, no teníamos otras materias que estaban como por regiones, pero siempre estaban como inscritas en una temporalidad específica, ¿no? Entonces era como el siglo XIX, el siglo XX, el siglo XXI. Y esa no, de hecho, ya estaba como que para los últimos semestres. Y pues nada, o sea, sabía que en algún momento la iba a llevar, pero nunca pensé mucho sobre eso. El primer acercamiento que tuve fue un año antes, en tercer semestre, cuando pues tuvimos la materia optativa de literatura caribeña en inglés. Y todo el mundo estaba así en un plan medio extraño, porque varios habíamos terminado recién como nuestro requisito de inglés. Y era así como de, guay, ¿seremos capaces de tomar una clase como de contenido en inglés? Y recuerdo que, o sea, hasta las presentaciones de todos eran así como de, hola, vine aquí porque quiero practicar inglés. Hola, vine aquí porque quiero practicar inglés. Y la maestra así como de, o sea, sí, qué bueno, pero yo no soy maestra de inglés, entonces, o sea, para practicar, o sea, sí les va a servir mucho. Pero, pues no, pues hay que, no es nada más así como de, vamos a platicar. Y estuvo muy interesante, como no recuerdo muy bien los primeros, como el panorama general, pero recuerdo que nos contaron mucho sobre, supongo que podríamos decir como las tradiciones o el folclore del Caribe, que pues tiene mucho que ver con la migración africana, la diáspora africana que, o sea, se instauró en las diferentes islas, las diferentes como invasiones, colonizaciones, cambios de régimen, etcétera, etcétera. O sea, hay islas que han sido ocupadas por 3 naciones diferentes, ¿no? Entonces, el aspecto de las lenguas creol o criollas, ¿no? O sea, que mezclan 3 o más lenguas, ya sea como las lenguas autóctonas con las otras pueblos originarios que estaban ahí, más el idioma como oficial, más el otro idioma oficial del otro país que llegó 100 años después. Claro. Entonces, o sea, yo en realidad como que sabía de la existencia del Caribe, obviamente, pero nunca me había puesto como a problematizar acerca de. Y creo que estuvo muy chido eso, o sea, poder haberme como sumergido en. Y fue una clase súper bonita y muy difícil también porque pues, niños recién salidos de su requisito de inglés, aprendiendo cosas en inglés, de una situación, de una región geográficamente hablando compleja con un montón de circunstancias y capas que se superponen una sobre otra. Para hablar de un tema no puedes ignorar como todo lo que está alrededor. Uh-huh. Entonces, me gustó de esa primera experiencia, más que nada, me gustó saber y como envolverme de todo este bagaje que se necesitaría para comprender bien las situaciones. Entonces, estuvo muy chido, o sea, vimos documentales, escuchamos música, hablamos, de hecho, o sea, en esa materia hasta tuvimos que hacerle entrevistas a autores en inglés y toda la onda, y todos estamos así como de,
Hace poco encontramos las fotos y estábamos riendo mucho sobre eso, entonces, no sé, estuvo muy bonito. Esa es como la primera vez. Y ya en la segunda, que ya era como la materia obligatoria en español, nosotros, o sea, los que ya habíamos tomado eso, ya estamos así como de, ya sabemos qué vamos a hacer, pero ver lo que se escribió en español, no es que no toque los mismos temas de lo que se escribió en inglés, pero es muy interesante ver cómo el idioma sí condiciona la perspectiva de varias cosas. Entonces, eso es lo que te podría decir en un primer instante. Mari. Sí, bueno, yo tampoco tenía como que, o sea, no sabía qué esperar de la materia de compañeros de generaciones arriba de nosotros, pues sí escuchaba que, wow, literatura caribeña, o sea, hablaban muy bien, pero por lo mismo de que decía Ned, que estábamos como acostumbrados a llevar una, pues como un orden temporal en nuestras materias, como que, ajá, no sabía como que qué tan, ajá, como que qué tanto nos iban a hablar de literatura caribeña, o sea, de qué tiempo, y pues no sé. Entonces, más que nada, me acuerdo que, ajá, faltaba como que todavía faltaba un tiempo para que llegáramos a literatura caribeña, cuando se ofertó esta optativa de literatura caribeña en inglés. Y creo que fue la primera vez que se ofertaba. Entonces, lo mismo, como dice Ned, acabamos de terminar nuestro nivel de, o sea, que se requiere de inglés. Y pues yo no me quería, pues como alejar de practicar. Entonces dije, bueno, pues esta es una buena forma para continuar, pero igual sí me daba como mucha inseguridad. Digo, o sea, voy a entender todo, voy a poder exponer en inglés. Y al final hacíamos medio chafa en nuestras exposiciones porque usábamos mucho Spanglish algunos. Pero o sea, me gustaba que la maestra nos dijera, a veces ya, o sea, cuando ya se resignaba de que a veces preguntaba algo y como que muchos nos sentíamos cohibidos porque no sabíamos si lo íbamos a decir bien en inglés. Entonces decía al final, bueno, si quieren díganmelo en español, pero opinen. Pero digan algo. Pero digan algo. Entonces, o sea, estuvo padre porque, ajá, la maestra no es maestra de inglés, pero yo creo que sí nos ayudó un poquito como a ordenar nuestras ideas. Estuvo padre esta experiencia de como pensar y analizar textos en otro idioma, ¿no? Para desarrollar nuestras capacidades. Y bueno, en cuanto a las temáticas, yo creo que antes de estas clases mi único acercamiento con el Caribe tal vez eran mis lecturas de Gabriel García Márquez. O sea, nunca había, o sea, como no tenía en cuenta que pues había como, no sé cómo decirlo, un género que se especificaba en el Caribe. Entonces, o sea, pensabas que más que nada era como literatura latinoamericana en general, ¿no? Pero, no sé, toparme con ciertas temáticas que coinciden, como ya dijo Anet, que son pues la negritud, la esclavitud, hablan sobre las tradiciones de los pueblos originarios de esas regiones, también que existe un Caribe insular y un Caribe peninsular, que, o sea, a veces piensas, o sea, sí están muy relacionados, pero como que cada uno tiene sus características propias. Entonces creo que eso estuvo muy padre. Sí, a mí me pasó que, bueno, creo que la materia de literatura caribeña en inglés la tomamos creo que en los primeros semestres, creo que fue como en tercer semestre, ¿no? En tercer semestre, sí, fue en tercer semestre, ¿no? Pero antes de entrar a la carrera, obviamente yo no tenía conocimiento alguno ni idea acerca de como la existencia de como clasificar a la literatura caribeña, ¿no? O sea, tú pensabas literatura, sí, Orgullo y Prejuicio, El Quijote, Pedro Páramo, ¿no? O sea, es como lo que uno tiene del bagaje acerca de literatura, ¿no? Cuando entré a la carrera, pues vas viendo que no, ¿verdad? Y lo que me gustó muchísimo de literatura caribeña, tanto cuando la tomamos en inglés como la tomamos en español, es que creo que me cambió muchísimas perspectivas y me hizo pensar
muchas cosas, incluso de mí misma, porque empezamos a repensarnos cuestiones acerca del origen, de la identidad, de sentirte perteneciente a algo, a algún lugar, de también sentirte como desajenada o desajenado de algo, porque vimos también un poco acerca de la migración. Entonces, como ver qué onda con la migración, me hizo repensar también. Recuerdo que, no recuerdo si fue en la de inglés o en la que tomamos en español, que como que me empecé a preguntar acerca entonces de mi árbol genealógico, ¿no? O sea, porque yo digo, sí, pues yo soy de Mérida, Yucatán, soy de México, ¿no? Pero de verdad, o sea, me siento perteneciente a, entonces como que ver diferentes lecturas de los autores, de las autoras, como que te hace repensar en tu identidad, en dónde te sientes perteneciente, en, oye, soy mexicana, en, oye, o sea, me gustó muchísimo, o de dónde vienen mis papás, mis abuelos, de qué pueblo venían de Yucatán, entonces me gustó muchísimo. Creo que lo vimos en la versión de literatura caribeña en inglés, la versión, esto parece edición 1, edición 2. Y de la parte de literatura caribeña en inglés, me gustó muchísimo que creo que iniciábamos las clases comentando algo así como el imaginario del Caribe, ¿no? Así creo que fue una de las primeras clases, ¿no? De qué es lo que tiene acerca del imaginario caribeño, ¿no? Y todos así asustados de, guay, ¿qué digo? ¿Qué no digo? ¿Cómo ¿no? que el imaginario? No, ¿Cómo que el imaginario? ¿Qué piensan? Ajá, ¿qué es que, así como, ¿saben? Disculpa. Me acuerdo también que, yo igual pensé lo mismo que Anet. Bueno, ya tomamos literatura caribeña en inglés, pues literatura caribeña, pues ya sabemos más o menos qué onda, ¿no? Entonces, primera clase de literatura caribeña en español. Lluvia de ideas, para ustedes, ¿qué es el Caribe? Y todos como que... Sí, y entonces empiezas a decir, ¿no? Entonces dices, bueno, pues, no sé, huracanes, no sé, carnaval, música, ¿no? Entonces, y como que empezamos a ver todos, sí, forma parte del imaginario caribeño, pero pues lo empezamos a ver no tanto desde la parte del consumo, tal vez, como por ejemplo el consumo del carnaval, y ya nos metimos más a fondo acerca como de la historia. Y está muy padre, creo que vimos muchas obras también, muchas autoras y muchos autores hablaban acerca de los huracanes, ¿no? Y creo que, y esa parte también me gustó muchísimo, porque el huracán pues es algo muy cercano a nosotros como península de Yucatán, entonces me gusta muchísimo la cercanía que tuvimos con literatura caribeña. Ay, qué bonito, la verdad. Qué bonito. Sí, igual fue como un choque, o sea, nos hizo repensar muchas cosas, porque muchas veces te venden esta idea del Caribe como algo muy turístico, o sea, hablan mucho de las playas bonitas, que Claro. Sí, el carnaval es pura fiesta y todo eso, pero me acuerdo que ya no sé en cuál de las dos lo vimos, tal vez en las dos lo tomamos, que, o sea, luego había toda una cuestión con el carnaval que, o sea, sí es como la época para celebrar, pero, o sea, o sea, no todo es felicidad, o sea, es que, no sé cómo explicarlo, pero como que había una cuestión allá de que, o sea, que tenía que ver con las culturas originarias y luego igual todo esto de las máscaras igual tenía un sentido muy importante, que ahorita no puedo recordar, pero, estuvo como que muy interesante, me acuerdo en su momento. Creo que es lo de que, por ejemplo, o sea, no es nada más como que, güey, sí, sales a bailar como con tu comparsa, sino que son trajes específicos que muchos vienen de la tradición africana Sí. y, o sea, han sido como resignificados. También. O sea, sí, pero eso específicamente en Haití, pero, o sea, recuerdo hablar sobre que muchos utilizaban, o sea, estas máscaras como de diablos y que tenían cuernos y no sé qué, entonces que todo el mundo se viste de eso y como que llega un momento en la vida donde ya puedes ya puedes usar la máscara de diablo y algo así. Recuerdo que había un cuento sobre eso, no recuerdo quién lo escribió, pero era un niño que relataba como los preparativos para la fiesta o el carnaval en sí, y hablaba justamente sobre eso, sobre las máscaras y cómo él y creo que su hermano mayor estaban saliendo, él por primera vez, a bailar con las máscaras, ¿no? Entonces,
se me hizo bien bonito y bien interesante. Igual, ahorita me estaba acordando que hubo un tiempo en la que nuestra maestra tuvo que hacer un viaje, entonces tuvimos como un maestro suplente, no sé si se acuerdan. Sí, eso fue en inglés, pero En inglés, sí. nos Ajá, hablaron entonces, sobre bueno, Belice. sí, sí, de hecho me acuerdo que, ajá, nos presentó como una exposición de fotografías que habían tomado en Belice y la campaña se llamaba Drums Not Guns, entonces era como que un grupo de beliceños como que combatía o sea, como que daba a conocer de que no todo en Belice es violencia, sino que también usaban como música como para atraer a jóvenes y que, o sea, que no se metan como en problemas o que terminen pues creciendo en una comunidad muy violenta, entonces como que usaban el escape de la música específicamente con tambores y se me hizo muy padre eso también, me acabo de acordar. Sí, creo que estuvo o sea, en general las dos veces. Una de las cosas que, por ejemplo, me voló la cabeza en un inicio es que, por ejemplo, por esta misma mezcla de tantas culturas y tantas tradiciones, tanto pues de los pueblos originarios de las islas, de toda la gente que vino como esclavos, de la visión hegemónica de las potencias que colonizaron y dominaron por muchos años, ¿no? Se crean como cuentos o tradición oral muy interesante, que no necesariamente es binaria como la que conocía yo, al menos creciendo en México, ¿no? O sea, de que si algo es bueno o es malo, o sea, no puede haber como una figura que fluctúe entre las dos cosas. Ah, Y es sí. la primera vez que yo leí hay una especie de, no sé si es como un dios o como una figura nada más de la cultura ahí como muy específica, que se llama Anansi. La primera vez que es como un niño que pero también es como una araña, entonces es extraño y la verdad aparte lo leí en inglés y lo leí hace 50,000 años, entonces es como que no me acuerdo al 100%, pero o sea, nos dieron a leer como cuentos donde pues este niño Anansi, o sea, no, a veces como que era bueno y a veces era malo. Entonces yo, en ese momento de mi vida, obviamente condicionada por el binarismo de que no puedes fluctuar entre eso, y menos como siendo para niños. O sea, si no sigue esta estructura donde hay una moraleja, no sé qué, no sé qué, no sé qué, es como que no es para niños, ¿no? Entonces, había veces donde Anansi ayudaba a las personas, había veces donde como que se robaba cosas, ahuyentaba a gente. Entonces, o sea, se relaciona mucho justamente con sus acciones. O sea, es como una figura que es traviesa, pero no porque sea traviesa se va a encasillar en ser bueno o malo. Y para mí fue muy, muy interesante porque recuerdo que hasta lo comenté en clase. O sea, yo en mi mente así como de, güey, pero es que esta persona es buena o es mala. Entonces luego entendí que no necesariamente teníamos que encasillarlo así y que era una manera diferente de concebir las cosas. Entonces es como lo que dicen justamente Fabi y Maritere. O sea, me abrió mucho el panorama a pensar y repensar hasta cosas como personales, ¿no? O sea, cambiar, volvemos a lo mismo, cambiar tu estructura de pensamiento es siempre un proceso constante y muy interesante también. Entonces, eso estaba súper bonito. Otro como relato que recuerdo mucho tenía que ver como con la creación del mundo y Ay, sí. se llama Mama God y Papa God, que creo que ese sí es de Ricardo Kings Douglas, corríjanme si estoy Sí, mal. sí es. Que pues básicamente habla como un día estaban dos seres, ¿no? Un hombre y una mujer, que estaban como que en completa oscuridad y decidieron que iban a encender la luz y que iban a crear un montón de cosas. Entonces, uno conoce mitos fundacionales pues, de varias partes del mundo, ¿no? O sea, ya sea que la religión católica, pues tienes acá a Dios que creó el mundo en 7 días, no sé qué, no sé qué. En las culturas prehispánicas, que no sé, o sea, alguien, dependiendo del pueblo originario donde sea, pero pues suele ser así como de que o dos hermanos o
alguien que decidió que era como el dios supremo entre otros dioses, o como en los griegos, ¿no? Que derrotaron a la especie que como vivía antes de ellos y ya ellos como tuvieron control del mundo y de las personas y así. Pero nunca había leído algo que hablara, vamos a ponerlo así, como desde la igualdad, o sea, que estuvieran la figura completamente de hombre y mujer, no como alguien siendo jerarquía. O sea, no existe una jerarquía entre ellos, sino que cada quien creó cosas diferentes. Y que se veía que eran más que nada como una pareja, ¿no? Porque les reitero, o sea, hay mitos y leyendas sobre la creación del sol y la luna y cosas así, donde que sí se aborda la figura como de los enamorados, pero nunca como personas que crearan el mundo y la vida. Entonces, o sea, era muy bello porque también decía que, por ejemplo, a la hora de crear a los humanos, o sea, eran todos iguales, pero luego alguno de los dos dijo, no, deberíamos hacer muchos y que todos sean diferentes para que podamos apreciar, las cosas buenas que tiene cada quien y, eso nos permite crecer y descubrir otras cosas. Entonces, o sea, sí, es un cuento para niños, pero reitero, yo, habiendo crecido con otro tipo de historias, fue muy interesante para mí, ya teniendo 19, 20 años, así como de, wow, o sea, es que qué bonito poder tener una perspectiva más amplia desde eso. Y nada, pues qué bonito, ¿verdad? Yo lo recuerdo con mucho, mucho cariño y pues esas clases eran así como que las disfruté muchísimo, la verdad. Sí, yo también recuerdo con mucho cariño el de Mama God y Papa God. Creo que es precioso porque también creo que hay una partecita en el cuento en donde dicen que, o sea, ellos dos se amaban mucho, entonces pues querían hacer figuras de amor así como ellos, ¿no? Entonces todo eso se van creando diferentes personas, diferentes animales, diferentes cosas y no me acordaba de esa parte que mencionaste en que al principio todos eran iguales, pero luego no recuerdo quién de los dos personajes sugiere que deberían ser diferentes para apreciar. Y las ilustraciones que acompañan el texto se me hacen maravillosas, que es una de las cosas que me gustan muchísimo en los cuentos como para niños, que las ilustraciones siempre van a acompañar al texto y lo hacen de una manera maravillosa. Y creo que también, o sea, aparte de ese como, no tanto como shock mental, sino que sí nos abre un poco los ojos y sí nos abre la mente, el tomar este tipo de materias, el leer este tipo de literatura, porque pues bueno, nosotros venimos de una cultura pues de occidente, ¿no? Entonces venimos de un pensamiento muy occidentalizado en donde pues nuestro contacto con los cuentos para niños pues son cuentos europeos de la cultura popular, de que no sé, Caperucita Roja, Los Tres Cochinitos, Cenicienta, entonces esos son los cuentos que tenemos nosotros, ¿no? Los folk tales, así los cuentos del folclore como los conocemos nosotros, son los que tienen que ver con cuentos europeos que nos fueron llegando, ¿no? Y tener esta otra perspectiva, estos otros cuentos del folclore del Caribe, me parece una cosa muy, muy maravillosa, la verdad. Ahorita que hablaron de este cuento, me acordé, reviví nuestro primer taller literario cuando Fabi se disfrazó. O sea, como fue un taller infantil, Fabi se disfrazó como de Mama God para contar esa historia, estuvo muy bonito. Sí, cierto, me disfracé. Bueno, ya que empezamos a hablar así de unas historias que nos gustaron, que no sé qué, creo que es momento de que compartamos también qué otras autoras, autores u obras que vimos y que estudiamos en literatura caribeña que nos gustaron y nos marcaron mucho. Sí, bueno, yo quería, o sea, ahorita que Anet estaba hablando de Nancy, recordé que en muchas de estas historias de literatura caribeña, como que es muy común que utilicen elementos de la naturaleza, o sea, es muy común encontrar animales o plantas relacionados con las historias, o sea, tienen una simbología muy importante. Entonces me estaba acordando de un poema de la escritora Lynn Sweetin. Ella es de Bahamas y tiene
como un journal que se llama The Woman Speak Journal, que es sobre literatura y arte específicamente creados por mujeres caribeñas. Entonces ahí hay un poema que a mí me gusta muchísimo. A Fabi y a otro compañero que se llama Marco les gustaba mucho que dijera tus skins. Así se llama. Sí. Así se llama el poema. Entonces, pues en este poema hacen como una comparación entre el cambio de piel que tienen las serpientes y lo comparan con las mujeres, específicamente las menciona como las Island Women. Entonces, pues refiere a estas dos pieles, como a dos pieles, como el cambio de piel que hacen las serpientes. Entonces hace como una metáfora a que la piel que está por fuera, que es la piel vieja, representa la vida y se relaciona mucho con el sentimiento de la tristeza, o sea, como haciendo referencia al pasado de estas mujeres que fue triste y tal vez un poquito violento. Entonces, ya la nueva piel, o sea, la que está por dentro, es la que representa sus sueños. Entonces, cuando logran hacer este cambio, es como una realización o un camino hacia la felicidad. De hecho, me acordé muchísimo de este poema cuando a principios de este año leí El animal sobre la piedra, que habla como igual de una metamorfosis que tiene que ver también con un reptil. Y es esto, o sea, no sé, nosotros tal vez pensamos que si un día vemos que nos como que comenzamos a transformarnos y a tomar características animales, probablemente nos asustemos. Pero lo que me pasó con este poema y con la novela del animal sobre la piedra es que esa transformación, esta metamorfosis, es un camino hacia la felicidad. O sea, es un cambio bueno que no nos asusta, sino que, o sea, los personajes están felices con su conversión. Y también, no sé si van a hablar ustedes también, seguramente sí van a mencionar a la Diablez, pero cuando leímos la Diablez, ahí fue cuando me di cuenta que nosotros igual compartimos como muchas características, o sea, como que todo está relacionado y nosotros también tenemos estas historias. Por ejemplo, para nosotros la Diablez pues viene siendo la Ixtabay aquí en Yucatán. Y no sé, cuando piensas en Caribe, yo no pensaba específicamente en Yucatán, o sea, pensaba en la península, tal vez por Quintana Roo, que igual pues estás colinda con el mar Caribe, pero luego pensar pues, en este Caribe peninsular y que Yucatán se incluya dentro de ellos, o sea, con esta historia sobre todo me di cuenta que podemos compartir muchas cosas, pero nada más que están un poquito, o sea, es la misma historia, pero pues sí se adaptan dependiendo del lugar, ¿no? Ahorita que Mari mencionó a Lynn y como esas analogías que tenía con, con la serpiente o con ciertos animales o la naturaleza, también me acordé de otro poema que ella tiene que se llama Snake Memory, que hace alusión a lo mismo, ¿no? Recuerdo que había una parte del poema donde decía algo así como, incluso una serpiente, aunque esté como que encerrada o algo así, tiene que cambiar de piel, ¿no? Y versos después dice, incluso una mujer como que se haya perdido o algo así, todavía va a recordar, ¿no? O sea, vamos a tener que cambiar de piel y siempre vamos a tener que recordar, ¿no? Acerca de quién es ella, quién fue, hacia dónde va. Y decía lo mismo, volví a hacer la analogía, ¿no? Incluso una serpiente que haya olvidado acerca como de su vida en salvaje y solo haya estado en cautiverio todavía va a recordar y va a regresar a ser quien era. Entonces, es que me parece maravilloso todo esta conexión que tenía con la naturaleza y cómo lo hacían por medio de la poesía. Me gustaba muchísimo. Y otra
otro cuento que me gustaba siguiendo como en eso de los folk tales, estaba también igual de King's Douglas, me parece, era The Freedom Child of the Sea, que de hecho hay dos que yo los confundía muchísimo, era Freedom Child of the Sea y el otro es Children of the Sea, pero ese es de Children of the Atlantica. Sea. Y es de otra autora. Entonces, era un shock mental porque pues tienen títulos muy parecidos. Pero yo recuerdo que Freedom Child of the Sea era de un señor, no recuerdo si era un señor, que navegando los encontró como a unos niños que creo que luego lo ayudan a salir como de la tormenta en donde estaba, una cosa así. Pero me parece que la manera en cómo describen el cuento, tanto en Freedom Child of the Sea y el otro, son cuentos pero tan tristes que te dejan todavía en este shock mental de qué está pasando, ¿no? En este mismo repensar oigan, estamos viniendo de una cultura muy occidentalizada y toparte con este tipo de literaturas me parece una cosa muy, muy padre, la verdad. Sí, la cosa con Freedom Child of the Sea es que creo que era un hombre que se metió a nadar o un niño, no sé, pero se metió a nadar, se estaba ahogando y como que del fondo del mar vino a salvarlo un niño. Pero este niño, o sea, se decía que tenía como el rostro muy, muy, muy hermoso, pero el cuerpo estaba lleno de cicatrices, marcas, moretones, etcétera, etcétera. Entonces cuando salió de la playa, como que se encontró con un señor y le dijo, es que te topaste a The Freedom Child of the Sea. Y le dice, ¿pero quién es ese? Y la historia de este niño en realidad es la historia de la esclavitud africana contada para los niños. Entonces, habla como, ¿no? O sea, llegaron los colonizadores a arrancar a la gente de sus hogares, pues que ellos tenían tradiciones, incluso podía ser hasta de la realeza, pero terminaron todos como aplastados en un mismo barco y así. Entonces hablaban como de una mujer embarazada que ya estaba muy, muy, muy débil y pues como no podía estar trabajando en el barco, pues decidieron como tirarla por la borda. Entonces la idea del cuento es justamente que al momento en que ella cae al mar, decía, y recuerdo mucho con With Her Last Loving Breath, ¿no? O sea, en ese momento da a luz, ella muere y el niño como que vive en el mar. Entonces, él es como la corporización de todo el sufrimiento que su gente ha vivido. Pero, o sea, terminaba de una manera muy bonita porque eso podrías considerarlo, o muchas personas, al menos aquí en Yucatán, podrían considerar que ese es un tema muy fuerte para tratarlo con niños, ¿no? O sea, es como de, ¿cómo le vas a decir a los niños que hubieron tráfico de esclavos o algo así? Pero yo creo que el valor del cuento es justamente eso. Porque, o sea, ves en tus libros de historia y así como de, sí, los esclavos y no sé qué, pero no te hacen pensar en el traslado y en la vida que se le dio a todas estas personas, ¿sabes? O sea, como que la palabra, o sea, meterlos a todos como que dentro del colectivo de esclavos deshumaniza, ¿no? O sea, y olvidas que todos tenían vidas individuales. Al menos en mi experiencia así fue, o sea, mucho tiempo, o sea, como que leí en mis libros, sí, los esclavos, pero no fue hasta que leí esto en la universidad que dije, güey, o sea, es que sí, estamos invisibilizando experiencias y vidas únicas que fueron arrancadas desde eso. Entonces, o sea, está escrito de una manera súper bella, las ilustraciones igual están súper bonitas, y recuerdo que lo leímos y llegamos a la clase todos así como de, auxilio, güey, esto es como mi corazón se rompió en 1000 pedazos, pero no es solo como recordarlo, es lo que dice Fabi, es triste, pero busca como reivindicar, o sea, trata de darle como la enseñanza a los niños de que, o sea, ya hicimos esto en el pasado y por lo tanto todavía podemos, como para tener un mejor futuro, o sea, todavía podemos cambiar esto, porque era algo así como de que el niño, o sea, iba a emparejar su belleza, por así decirlo,
o sea, su cuerpo iba a ser tan hermoso como su rostro el día que dejaron de ver injusticias en el mundo. Y es como de, ¡güey, mi corazón! Es como... Y nada, jamás lo voy a olvidar. Para mí fue muy revelador y muy choqueante y muy hermoso leer ese cuento. Sí, ahora que hablas de la esclavitud, a mí me pasó lo mismo que a ti. O sea, ¿sabes? Lees en tus libros de historia que hubo esclavitud durante el tiempo de la colonización, de que, o sea, muchos... Ah, de hecho me acordé, esto no lo leímos para literatura caribeña, pero pues igual tiene que ver cuando leímos María. Y lo mismo pensé, lo mismo. Sí, entonces me estaba acordando que, bueno, dejando a un lado toda la historia romántica decimonónica de María, hay unos personajes que ahorita no me acuerdo de sus nombres, pero es como la nana. Se llamaba. Sí. Ajá, la nana de el protagonista, que tampoco me acuerdo cómo se llamaba, el primo de María. Pero bueno, el caso es que hay un momento a Jorge Isaacs no le gusta esto. Perdón. Entonces hay un momento en la historia en que la nana comienza a contar cómo ella, no sé si era como una princesa, pero era alguien como de rango importante ahí en África. Entonces que de la nada, pues llegan, creo que, bueno, si en ese caso era en Colombia, pues llegaron, me imagino, los españoles, la secuestraron y la subieron a un barco y pues ya se tuvo que pues deshacer o despedir, no sé, de todo lo que tenía ella. Bueno, pero ahí había tenido como un romance con otro hombre y no sé si estaban a punto de casarse o ya se habían casado. El caso es que ella quedó embarazada, pero pues con todo esto de que llegaron y se los llevaron en el barco para traer a América como esclavos, pues ella nunca más volvió a ver al que era como el amor de su vida. Entonces tuvo a ese niño, pero pues nunca pudo. Creo que o sea, del que estaba enamorada ni siquiera se enteró que estaba embarazada y estaba esperando un hijo de él. Entonces, como que eso era su esposo, si no me equivoco, era su esposo, pero el esposo ya nunca se enteró que estaba embarazada. Ajá. De hecho, creo que a él lo mataron. Sí. Lo separaron cuando se los llevaron y pues creo que lo mataron. Entonces, me acuerdo que estaba contando su historia y así como el shock de que no manches, se me hacía súper, súper triste. De hecho, creo que para mí tuvo más peso esa historia que todo lo que pasa con María. Pero igual me acuerdo que estaba esta cuestión que pues supuestamente la familia de María trataba bien a sus esclavos, que eran buenos amos, pero hay una frase que se me quedó muy marcada que dice algo así: claro, eran buenos, eran todo lo buenos que un amo podía ser. O sea, que te traten bien no quiere decir que te traten justamente, o sea, de manera justa, ya sabes, porque no quiere decir que seas un ciudadano. Exacto. Claro. Entonces luego igual voy hacia este poema de Nancy Morejón, que fue un poco polémico en la clase. Bueno, fue polémico por una o dos personas, que hay un poema de Nancy Morejón, una escritora cubana, que se llama Amo a mi amo. Entonces, a ver, lo tengo aquí, voy a leer nada más una partecita como para que sepan los que nos están escuchando más o menos qué va. Léelo. Entonces dice: amo a mi amo, recojo la leña para encender su fuego cotidiano. Amo sus ojos claros, mansa cual cordero, esparzo gotas de miel por sus orejas. Amo sus manos, que me depositaron sobre un lecho de hierbas. Mi amo muerde y subyuga, me cuenta historias sigilosas, mientras abanico su cuerpo cundido de llagas y balazos, de días de sol y guerra de rapiña. Amo sus pies que piratearon y rodaron por tierras ajenas. Los froto con los polvos más finos que encontré una mañana saliendo de la vega. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, pero no sé, obviamente yo cuando leí, o sea, está diciendo amo a mi amo, pero todos notan que, o sea, no es un te amo literal, o sea, de que... Claro, todos entendimos que no se refería a como, amor, exacto, de, ay, estoy enamorada. hay como un resentimiento.
exacto. Amo a mi amo, pero es lo que tenía que hacer, así como lo que decías hace un rato, ¿no? Que lo que dijiste que estaba en María, o sea, no es que los trataran bien así como personas, sino que pues es lo que estaban obligados a hacer, ¿no? O sea, el amo pues trataba así a su esclavo, pero porque era de él. O sea, es mi esclavo y yo lo trato, entre comillas, bien, que no es bien en realidad, ¿no? Pero es lo normal porque es mi esclavo, o sea, es mío, de la familia, ya sabes. Es lo mismo con esto de amo a mi amo. Sí, exacto. Igual, quiero hacer como rápidamente una recomendación. Hay una serie en Netflix que se llama La Esclava Blanca. Tiene muchos tintes telenovelescos que a veces dices, o sea, como que cursi, pero creo que igual retrata bien estas cuestiones, ¿no? Porque al principio de la historia hay como, o sea, que uno de los amos pues sí se enamora de su esclava y la esclava pues hace ver como que lo quiere y le gusta estar con él, pero obviamente no, es puro resentimiento porque el amo la golpeaba, entonces ¿cómo puedes amar a alguien que te está maltratando? Entonces, o sea, sí le tenía cierto rencor. Es puro resentimiento, pero también es una estrategia de supervivencia, güey, porque, claro, o sea, de no hacerlo, pues te van a matar. Exacto. Sí, exacto. Y también, esta serie muestra cómo, pues sí hay gente que sí, ¿no? Que los esclavos son humanos también y que los debemos tratar bien. Pero cuando pasa algo que, pues a mí no me beneficia, ahí sí, como que, no, tú eres un esclavo y yo soy tu amo, así que haces lo que yo te ordene. Entonces, es una cuestión, pues, muy compleja, pero creo que está bien que se esté escribiendo de esto, a pesar de que ya hayan pasado muchos años. Sabemos que el racismo todavía existe, por ende de que pues venimos pues históricamente han sido considerados, o sea, ha existido una discriminación hacia ellos, que pues todavía aunque sí se ha avanzado muchísimo, pero todavía creo que hay que desarraigarnos de algunos comportamientos violentos y discriminatorios. Otra escritora que creo que igual Fabi quiere comentar sobre ella, que al menos a mí sus cuentos, no he leído muchos de sus cuentos, pero los cuentos que he leído de ella me han dejado así como que muy sorprendida. Es Edwidge Danticat, que de hecho el otro cuento que mencionaba Fabi sobre Children of the Sea, que se le confunde un poco con el otro que mencionamos por el nombre que se parece y como hay como vasos comunicantes, ¿no? Entre las dos historias, pues tiene que ver con eso. Pero el caso con Danticat es que creo que de hecho todos los cuentos que hemos leído son del mismo de Crick Crack, que es uno de sus libros más famosos. Y es que, o sea, Danticat es haitiana estadounidense, ¿no? O sea, ella sí nació ¿no? En Haití, pero creo que se fue a vivir toda su vida en Estados Unidos. Ajá. Entonces, es curioso cómo retoma toda esta como tradición o historia de esta isla y como trata de hacer historias, no sé si podría decir que son muy actuales, o sea, o más bien habla mucho sobre las repercusiones actuales de toda esta como carga histórica, ¿no? Por ejemplo, Fabi y yo estábamos haciendo una traducción de uno de sus cuentos hace unos semestres que se llama, o sea, en español sería 1937, que habla sobre el conflicto que hay, ¿no? Entre Haití, o sea, porque están en la misma isla Haití y República Dominicana, ¿no? Entonces, como está la dictadura en República Dominicana con es Papadoc, si no me equivoco. Sí. Está el Massacre River. Exacto. O sea, hablaba sobre esta discriminación y que igual siempre ha existido hacia Haití y que Haití siempre se ha visto así como este lugar místico donde hay vudú y como que todas las personas son
como muy salvajes, bla, 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 bla. O sea, de hecho es como lo primero que se suele relacionar, ¿no? Entonces, hace una serie de resignificaciones y toma igual varios aspectos como de la cultura, en este mismo de 1937, o sea, habla igual como de una especie de metamorfosis, porque como que a su madre la acusaban de ser como una bruja, ¿no? Y la encerraron en la cárcel justamente porque era una bruja o como que se transformaba en un demonio que mataba niños. Que se llevaba a los niños y así. Ajá, que porque le salían alas en el cuerpo y no sé qué. Y no había manera de corroborar que eso haya sido así, ¿no? Pero pues, o sea, narra cómo ella siendo muy chiquita vio cómo llegó como el pueblo a decir, no, es que hay que llevárnosla porque pues se murió un niño y seguro ella lo mató y ella se lo llevó y que no sé qué, y así. Y toda su vida se ha visto modificada por ese acontecimiento, ¿no? Pero, o sea, trata temas que están como obviamente inscritos en su obra, que ni siquiera son tan evidentes y que, por ejemplo, en una primera leída sí sería difícil como darnos cuenta, porque nada más en que tuvimos que hacer la traducción, tuvimos que decir, ok, es que necesitamos entender este texto en todos los niveles posibles para poder hacer una buena traducción. Entonces, tuvimos que hacer una investigación así como que bastante extensa sobre el contexto histórico y todo, y nos quedamos mucho más sorprendidas de todo el trabajo de Danticat al respecto. Entonces, la verdad es que no he leído mucho sobre ella, tampoco es que, tristemente, al menos aquí en México, no es que sea tan fácil conseguir libros de autores caribeños, entonces es como de que, güey, tienes que ir por Amazon, pero no hay, pero cuesta no sé qué, y luego las aduanas, y no sé qué, no sé qué, no sé qué, entonces está medio complejo, pero los cuentos de Danticat creo que sí los pueden encontrar en internet, o sea, al menos el de Children of the Sea, ese sí está traducido al español, como Los hijos del mar, y habla también sobre, es como una especie de correspondencia entre una chica que se queda viendo la dictadura de Papa Doc, con un chico que escapa porque pues como que era estudiante y tenía una estación de radio y pues como que los tontos Makut, que eran como la fuerza policial, lo iban a perseguir, entonces tiene que escapar de la isla, ¿no? Entonces, es una correspondencia entre comillas, porque los dos se escriben, pero no hay manera de que se envíen las cartas. Entonces, hablan cómo, o sea, la familia de ella que se quedó en la isla, o sea, cómo tienen que abandonar su hogar y dejar todo su legado atrás, por así decirlo, porque si no iban a ser perseguidos. Y el chico, cómo todo el mundo se va deteriorando en el barco, o sea, porque se fue, bueno, barco entre comillas, porque más que nada era como una lanchita que se lanzaron así, tratando de llegar a Estados Unidos. Entonces, es súper desgarrador, pero también te da una perspectiva pues muy, muy interesante. Y la verdad, a Danticat la quiero mucho, o sea, de lo poco que he leído que ella, he tenido así experiencias súper, súper gratas, la verdad. Ya, no voy a hablar de Danticat más porque ya lo dijiste, ¿verdad? Y es súper interesante. Cuando tuvimos que hacer la traducción de 1937, hicimos aparte, como dato curioso, nos dividimos como en subunidades y por parejas éramos dimos diferentes traducciones. Ajá. Y ya luego nos poníamos a discutir como qué traducción quedaría mejor, ¿no? Porque pues obviamente no es algo que te puedes tomar a la ligera de, sí, vamos a traducirlo, ¿no? Incluso nos tomaba muchísimo trabajo desde la primera palabra. Creo que lo único que tuvimos bien era My Madonna Cry. Era así, lo último, ¿no? Pero cada palabra pues tenía muchísimo significado, aparte por la influencia que tiene el francés. Entonces había muchas palabras que significaban algo en francés. Entonces la verdad fue una experiencia muy padre hacer la traducción. Y bueno, yo quería mencionar así rapidísimo y en corto acerca de uno de los que no tiene mucho que lo leí, porque a pesar de que lo vimos en la materia, pues yo no lo había leído hasta que ya en esta cuarentena dije, bueno, pues órale va. Y es la autora de Mayra Santos Febres, Sirena Selena vestida de pena. Me parece que es una obra muy, muy, muy bella, no solo o sea, uno es muy fácil y sencilla de leer, así como si lo lees muy, muy por encimita, ¿no? Es una historia de
un chico que se llama Sirena Selena. Es un chico gay que se prostituye en las calles de Puerto Rico, me parece que es en Puerto Rico donde está ambientada. Entonces, este chico que es extremadamente bello, todos pues obviamente hacen la analogía como si fuese una sirena, porque aparte tiene una voz espectacular. Entonces, esta mujer, Marta Divine, se encuentra con Selena y la rescata básicamente del mundo de la prostitución y se lo lleva a su bar, el Danubio, en donde convive con muchísimas drag queens. Entonces, está muy bonachona el libro, como que leerlo muy por encimita, los diálogos, están las drag queen ahí conviviendo, te muestran también cómo es como todo este proceso de transformación, pero pues ya metiéndote un poco más, habla de muchísimos temas como la identidad, como esta mujer, Marta Divine, empieza a hablar acerca de que pues ella quiere ahorrar su dinero porque se quiere operar, ¿no? O sea, ella quiere ya tener su transformación completa para dejar de seguir transformándose, ¿no? Para dejar de seguir haciendo esta transformación que se tiene que hacer, de poner la peluca, del maquillaje, de la pestaña, que no sé qué. Entonces, me parece una cosa muy maravillosa que logra Mayra Santos Febres en Sirena Selena. Y algo rápido que quería mencionar también, en que estaban hablando hace un rato de María, pero me acordé yo también de Zap, que no lo vimos en Caribe, pero sí lo vimos también en siglo XIX, cuando Ned dijo algo así como que pues obviamente los esclavos pues también son personas, ¿no? Y cada uno tenía una historia. Me parece muy padre que en Zap se ve reflejado muy bien esto, ¿no? Porque obviamente pues nosotros estudiamos, sí, la esclavitud, ¿no? Y relacionas la esclavitud como pues un todo o como una cosa, ¿no? Pero en realidad pues obviamente pues todas las personas que estaban ahí pues tienen una historia, ¿no? Y en Zap lo retratan muy bien acerca cómo esta pues como liberación casi que pasa este esclavo, que aparte también empiezan a hablar un poco acerca del nombre, ¿no? Porque pues los esclavos no tenían nombres, eran los nombres que les ponían sus amos. Entonces ahí también eso me parece muy, muy interesante, la importancia que tienen los nombres, ¿no? En como tu identidad, quién eres tú. Y por eso les dije que al inicio que me hizo replantear muchísimas cosas el haber leído muchísimo acerca de literatura caribeña. Ay, qué bonito. Bueno, ya que Fabi dio la pauta para hablar de Mayra Santos Febres, yo en estos momentos estoy comenzando a leer un libro de ella que se llama La amante de Gardel, y todavía, o sea, no lo termino, pero igual mientras lo leía pues me estaba acordando de que en estas clases no solo pues nos daban o sea, no solo leíamos, no solo estudiábamos la literatura, sino que habían muchas otras manifestaciones artísticas que analizábamos. Por ejemplo, me acuerdo que vimos una película, creo que era jamaicana y se llamaba The Harder They Come, que al principio estuvo medio rara porque al principio era como parecía que iba a ser como una película muy emotiva, o sea, porque creo que al principio trataba de un chico que estaba tratando de vender su álbum como músico y así ganar pues un poco de dinero para poder escaparse con su novia, o sea, bueno, para poder establecer como un hogar con la que era su novia, pero luego la película tiene un giro así súper loco, que de hecho recuerdo que muchos de nuestros compañeros dijeron que les recordó un poco a Pulp Fiction, porque pues ya se involucran temas como de violencia y de las drogas, y o sea, no sé, fue como que esa película sirvió para que nos muestren un estilo de vida, perdón, que se vive pues en esos lugares, y también creo que mostraban mucho la parte de la influencia que ha tenido Estados Unidos en esas ciudades. Y también me acuerdo que vimos, era como un documental, creo yo,
de Harry Belafonte, que todas, todos, mejor dicho, todas salimos enamoradas de Harry Belafonte. Hay creo que la canción que más analizamos fue Banana Boat, o sea, fue de la que específicamente hablamos. También había otra, pero no me acuerdo del nombre. También vimos a Bob Marley, analizamos, bueno, no me acuerdo si la analizamos, pero también escuchamos, creo que Buffalo Soldier, por todo esto que estábamos viendo. También creo que hubo una clase donde hablamos de Guti Cárdenas, pero ya no me acuerdo si era como una entrevista o escribieron una historia que se basaba en Guti Cárdenas. No sé, pero el caso es que me gustó mucho que no solo nos quedáramos con la parte de la literatura, sino que viéramos como cosas de cine, de música, de las fotografías también que habíamos visto en la exposición de Drums y No Guns. Y bueno, ya como última recomendación, ya aterrizando un poquito más en México, hay un autor que se llama David Anuar y o sea, específicamente hablando de un ensayo de él que se llama Cancún, ciudad migrante, ciudad heterogénea. Me gustó mucho porque describe a Cancún como una ciudad habitada por migrantes, que esto como que, pues sí todos sabíamos, pero bueno, sí sabíamos que hay una cultura muy diversa en Cancún por todos las personas que llegaron a vivir allá por el proyecto Cancún, que es más o menos de lo que habla este ensayo, que pues antes Cancún no es, o sea, Cancún en realidad es una ciudad relativamente nueva, que hubo este proyecto Cancún, que es cuando comenzaron a invertir para estos hoteles. Entonces nos habla de esta ciudad habitada por migrantes, pero también pues desde la perspectiva del autor, él habla como que de esta conformación de la ciudad desde su memoria. Entonces, o sea, él en realidad ya también se vuelve como un migrante de la misma, porque a pesar de que él nació y creció en Cancún, pues ya no vive en Cancún. Entonces, igual había una parte que me gustó mucho que dice: nunca olvides que tú siempre serás de Cancún. En Cancún dicen que todos somos migrantes, y en parte es así, ya sea que las personas hayan venido de fuera para sentarse permanentemente a vivir en la ciudad, o que las personas nacidas en Cancún partan de la ciudad para continuar. Pues me sentí un poquito identificada con eso, porque, o sea, yo tuve que salir de mi lugar de origen para continuar estudiando, entonces ya no sé si soy una migrante en Mérida o una migrante en Espita, entonces así fue como que, wow. Ahí también menciona esta cuestión de la migración oficial y la no oficial, que pues la migración oficial es la migración que viene por parte del proyecto, o sea, la que supuestamente era la que más le interesaba para que el proyecto Cancún se pueda desarrollar, o sea, ya saben, arquitectos, personas que se dedican al turismo, empresarios, shalala. Y luego habla también de la migración no oficial, que es como básicamente la mano de obra, que no estaba contemplado que llegaran tantas personas, entonces por esto mismo de que hay dos tipos de migraciones. Luego la ciudad se divide, bueno, como el autor menciona, es ciudad, las llama ciudad apoyo y ciudad sumergida, que la ciudad apoyo es como donde pues está donde se ve lo bonito, y la ciudad sumergida pues son las zonas como más marginadas. Entonces, está muy padre. Sí, ya que empezaste a hablar de migración, solo voy a mencionar rapidito a un último autor así como de recomendación, que es Luis Rafael Sánchez. También habla de migración, específicamente en el cuento de la guagua aérea. Entonces menciona también esta onda de tanto la migración circular como la migración
pues obligada casi de los que viven en Puerto Rico y viajan hacia Nueva York. Entonces se hace un despapalle muy gracioso en esta, la guagua, que en realidad es un vuelo, y vamos a ver cómo se ve la historia de los que están migrando de Nueva York a Puerto Rico, de Puerto Rico a Nueva York, quienes se sienten puertorriqueños, quienes ya no son de Nueva York, quienes son puertorriqueños. Entonces se da una especie de comunicación muy interesante. Entonces, si quieren leer algo como eso acerca de la migración, la guagua aérea es muy bueno. Y está muy divertido aparte. Sí, concuerdo con lo que está muy divertido, la verdad. Es un cuento bien interesante. Sí está, ok. Ya me acordé, una última de recomendación de migración. Mayra Montero, como un mensajero tuyo, también habla cuestiones de migración. Entonces, si les interesan todas estas cosas acerca del Caribe en general, pues vayan a checarlo, excepto Cuaderno Cancún, porque pues ese no está disponible, pero no importa, pero todos los demás sí. Pero no dijo Cuaderno Cancún, solo habló del ensayo. ¡Ay! El ensayo, maybe they can find it, I don't know. Bueno, sí es cierto. Igual y si, por ejemplo, lo tenemos, lo podemos como... Igual, ¿saben? Estaba buscando Memoria Gabuch, pero tampoco, o sea, mismo que pues no está Cuaderno Cancún, tampoco está. O sea, nosotros... es cierto, exacto. Bueno, o sea, yo una novela que leí, recuerdo bastante, que no necesariamente habla sobre la migración, pero sí tiene que ver como con este sistema de castas y como irse como del lugar de origen, etcétera, etcétera. Es una que se llama El ancho mar de los sargazos, de la escritora Jean Rhys, creo que así se pronuncia. Es una novela que la característica más interesante que tiene es que como que propone una especie de precuela a Jane Eyre. Jane Eyre, la novela inglesa súper famosa. Porque en Jane Eyre hay un personaje que es la primera esposa de Rochester, que se llama Bertha Mason o algo así. Entonces, esta escritora Jean Rhys trata de hacer como la historia personal. Porque Bertha se supone que está loca y está como encerrada en una torre o algo así. Entonces, ella trata de escribir su historia previa a ser la esposa de Rochester, a volverse loca, etcétera, etcétera. Entonces lo ambienta como que esta chica se llama Antoinette Cosway y es una criolla y que tenía que heredar como pues su hacienda en una parte del Caribe, pero como es pobre, es forzada a casarse con alguien que pueda sacarla de ahí, ¿no? Al final de cuentas. Y tiene estas intertextualidad muy, muy interesante con Jane Eyre, que es como ella va perdiendo su nombre de Antoinette y como su identidad, por así decirlo, caribeña, ¿no? O como esta idea de lugar de origen, de ser la heredera, de convivir con las personas de la comunidad, etcétera, etcétera, cuando la llevan a Inglaterra a casarse con Rochester y le cambian el nombre y es que es el motivo por el cual ella termina como volviéndose loca, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no he leído Jane Eyre, sé de qué se trata, pero me pareció muy interesante haber leído esta novela también. Entonces, de hecho, es una novela bastante antigua, pero es un ejercicio, hasta como ejercicio creativo, es muy, muy interesante. Entonces igual se las recomiendo ahí por si les interesa. ¿Ya? Bueno, amigas, amigos, literamigos que escucharon hasta aquí, muchas gracias por oír el episodio de esta semana donde hablamos de literatura caribeña. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como @literamiguas, en el canal de YouTube ahí también están todos los episodios como Literamiguas Podcast. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Bye. Adiós.